Hola, soy María Paula Burgos y soy Saya B. El día de hoy les vengo a hablar sobre el ensayo o la obra literaria llamada El laberinto de la soledad, escrita por Octavio Paz. El laberinto de la soledad nos hace reflexionar y nos hace ver cómo era México a principios del siglo XX, y así también lográbamos ver cómo eran sus costumbres y cómo se vivía en ese país en ese entonces. Octavio Paz también nos señala cómo fue su crianza y cómo fue creciendo y fue haciéndose lo que él fue al final de la obra, gracias a todas estas costumbres y todo lo que veía en México y todo lo que veía también en América Latina. A pesar de que no la conocía toda, él veía cómo era México y así podía expresar más o menos cómo era América Latina. También expresando que puede que todos los países tengamos algo en común. También nos hace reflexionar, ahorita vamos a hablar más un poco del resumen. Octavio Paz nos quiere que nosotros reflexionemos sobre la identidad y la nación mexicana en el pleno siglo XX, cuando México se enfrentaba a diferentes problemas de la Revolución de 1910. Y todo esto fue consecuencias gracias a la Segunda Guerra Mundial, donde México estuvo bastante dentro. El autor señala que esto es un género literario, o sea que lo que quiso expresar fue un género literario del ensayo y hacernos reflexionar el cómo un tema tan de él, o sea, tan propio, podía llegar a cautivar a varias personas solamente expresándose hacia él mismo y no dejándose llevar ni por las leyes universales ni por la cátedra que se vivía en ese entonces. También nos hace internalizar sobre nuestra propia conciencia y de cómo vemos nosotros a nuestras naciones. Para México, el laberinto de la soledad es solamente la conclusión de ser mexicano. O sea, cada mexicano se identifica con este libro, a pesar de que es un libro muy propio. En los primeros 4 capítulos, Octavio Paz observa y analiza todos los movimientos migratorios que se hacían en ese entonces, gracias a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y también todos los rituales de cultura, los símbolos y los modales. Todo esto nos hace ver que su tesis principal, o lo principal a lo que él iba, era sobre la convicción de ser mexicano, pero que se funda en la soledad. O sea, queriendo dar a entender que los mexicanos pueden que sean un poco individuales, o sea, no son tan unidos o tan unidos con respecto a lo que son ellos mismos. También Octavio Paz recorre todos los esfuerzos que él vivió para reforzar su identidad mexicana fuera de las fronteras, expresando que al recorrer todos los símbolos y las fiestas y los cultos que se hacían, por ejemplo, la fiesta del Día de los Muertos, todas las reflexiones acerca de cómo se fundó la humillación y la violación simbólica a la mujer, sabiendo que México es uno de los países donde más se ocurren femicidios y que cada día las mujeres luchan por sus derechos y quieren que esto acabe. También, como dato curioso, justamente hace días ocurrió el Día Sin la Mujer, entonces México se volvió un caos y así las mujeres querían expresar lo que Octavio Paz también quiso expresar sobre la violación a la mujer y de por qué tanta humillación hacia ella, sabiendo que somos tan importantes en el mundo de la actualidad. Obviamente también sin quitarle o opacar a los hombres. ¿Verdad? Eso fueron en los primeros 4 capítulos, y del 4º capítulo al 8, siendo el último, repasa más bien es como la historia cultural de México, describiendo también lo que fue la conquista, la colonización, la independencia y la revolución,
de México y los días contemporáneos a la paz. O sea, ¿en qué momento México llegó a ser lo que es hoy en día? Gracias a su independencia y a la paz que ellos querían promover. Pero siempre cayendo en la forma discursiva de lo que es la soledad en el ámbito mexicano. También en cada capítulo quiso expresar algo que le llamara la atención. Por ejemplo, en el primer capítulo él mayormente expresó qué pasaba en la frontera de México con Estados Unidos. Recordemos que esto va desde siempre y es un gran problema para los mexicanos hoy en día. Para finalizar, podemos decir que simplemente esta obra nos sorprende y nos hace que cada página nos cautive, y con la genial narratividad que obtuvo y la claridad de cada texto, este libro no solo habla de los antepasados indígenas o de la historia de México, ni nada, sino que también narra todo el conjunto de situaciones que Octavio Paz vio y quiso reflejar en este ensayo. También es muy importante aclarar que Octavio Paz también quiso internalizar sus orígenes. Pienso que es algo que todos debemos hacer, ya que de allí venimos y de allí somos lo que somos. A pesar de que en los primeros capítulos habla de la soledad, poco a poco fue metiéndose y queriendo regresar a los orígenes de su país natal y así mostrar que quizás no estamos solos, pero siempre queremos expresar la soledad como algo malo y no siempre es así. También también expresa mucho todos los comportamientos del mexicano y el cómo han sabido sobrellevar cada problema que tiene y también buscar una mejor vida en otra parte, mencionando a los extranjeros, no mentira, a los mexicanos que se van al extranjero, especialmente a Estados Unidos, y solamente es por querer tener una mejor vida. También eso está pasando mucho con los venezolanos hoy en día. Entonces pienso también que es un libro que nosotros pudiéramos ver y reflexionar también por esa parte. Gracias.